Vamos a seguir con la segunda parte de la enseñanza. ¿Dónde está la pastora Gretel? ¿Dónde está la pastora Gretel? ¿Qué hace ahí? Tráigame agua, por favor. Alguien me diera de beber de del estanque de Siloé. ¿Por qué me ve así, tío? ¿Qué se trae conmigo? Ok, vamos en este día a seguir avanzando con la clase. Y en este día voy a tratar de terminar y la semana pasada entendimos algunos aspectos relacionados con la guerra territorial. Entendimos algunas cosas que se mueven en los aires. Entendimos la batalla espiritual que cada uno de nosotros tiene diariamente, pero más que todo lo que he estado enseñando la semana pasada y esta semana está relacionado con niveles ministeriales como iglesia, porque cuando nosotros venimos a interceder tenemos que entender que cuando nosotros venimos a interceder tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que entender lo que estamos haciendo, porque nosotros podemos decir, Señor, reprendemos la hueste espiritual de este lugar, pero si no tenemos un entendimiento claro de lo que estamos haciendo, nuestra oración va a tener un efecto, pero no va a tener un efecto como debería tenerlo. Entonces, por esa razón es de que es importante entender todos estos factores que yo le he estado enseñando a usted y prácticamente le he estado enseñando a todos los pastores, a los líderes de New Jersey también se lo estuve enseñando. Entonces, aprendimos la semana pasada, para hacer un recuento de que, un repaso, perdón, que la guerra espiritual es real. Nosotros como creyentes no podemos negar que hay una guerra espiritual que va más allá de nuestra guerra espiritual personal, ¿verdad? Por eso es que yo lo primero que le dije es de que cada uno de nosotros tenemos una batalla espiritual, personal, y cada quien tiene un hombre fuerte que atar. Amén. Átelo pues, ¿qué está esperando? Por más que se lo ponga. Entonces, el hombre fuerte, ¿quién es el hombre fuerte en nosotros? Esa debilidad con la que luchamos constantemente. No todos luchan con el mismo hombre fuerte siempre. Algunos es la pereza, otros es el mal genio, otro es los ojos, los oídos, algunos son las malas palabras, otros son los malos pensamientos, otros son inmoralidad, otras es la chuleta. Entonces cada uno de nosotros está lidiando con una batalla personal. Y nosotros hemos aprendido mucho, creo que a lo largo de nosotros ser creyentes, nosotros hemos aprendido acerca de la guerra espiritual personal que llevamos a cabo. Porque todos nosotros, cada uno de nosotros, tiene una lucha espiritual. Pero cuando hablamos de nivel ministerial, nosotros ya tenemos que ver las cosas con otro lente. Y ese lente tiene que ver mucho con la magnitud en la que estamos peleando, que ya no es en el mismo nivel como nosotros peleamos nuestra batalla espiritual diaria. Ya las batallas espirituales a nivel ministerial
son más fuertes, implican mucha más responsabilidad, implican mucho más esfuerzo. Entonces, recordando un poco, y quiero iniciar el tema de hoy yéndome no a las notas que tengo, sino a otras notas que tienen que ver con lo que le estoy hablando de guerra espiritual. Y una de las cosas que le voy a enseñar ahorita es por qué la guerra territorial muchas veces es más fácil llevarla a cabo que otros, que lidiar con demonios o espíritus en las personas. Entonces, la guerra territorial está fundamentada en dos factores. El primer factor es de que la guerra territorial es más fácil ganarla cuando nosotros comparamos la guerra territorial y comparamos una persona endemoniada o una persona que está poseída. Es más difícil bregar con una persona que bregar con un territorio, por la razón de que el territorio no tiene voluntad, y la voluntad es la que le da el poder a los demonios o a los espíritus de mantener a esa persona atada. Entonces, ¿qué sucede? Aun por más que uno ayune, por más que uno ore, orando para que esa persona sea libre, si la persona no quiere ser libre, no tiene la necesidad de ser libre, sí, por la autoridad, por el ayuno, por el sacrificio que uno ha hecho, los demonios van a salir, pero al ratito van a regresar. Al final, la batalla espiritual que se está llevando a cabo, al final no tiene un resultado, porque la persona que está atada o la persona que está endemoniada tiene algo que el territorio no tiene, que es voluntad. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la guerra territorial es más fácil ganarla por una razón, y es la que le acabo de decir, porque el territorio no tiene voluntad. Entonces, si hay un territorio que está influenciado por el enemigo, es porque en algún momento ese territorio fue pactado, es porque por ese territorio se hicieron sacrificios, se levantaron sacerdotes satánicos a hacer ritos o a hacer pactos por ese territorio. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a entender que aún, para entenderlo aún a una magnitud más minuciosa, nosotros vamos a entender que aún donde nosotros podamos mudarnos, por esa razón es que nosotros tenemos que ungir el lugar, ungir el cuarto, antes de aún nosotros poder entrar, porque no se sabe qué puertas fueron abiertas en ese lugar o en ese territorio. Una de las cosas que nos contaba la hermana Elsa allá en Luisiana es que la calle 13, la famosa calle 13, donde va a ser el evento, donde literalmente se mueve de todo, ella escudriñó un poco el trasfondo de esa calle, y es que ella nos contaba un poco de que en el pasado, muchos años atrás, allí había una tribu, y allí hacían pactos satánicos. En otras palabras, entonces ese territorio literalmente fue influenciado por fuerzas del enemigo, fue pactado. Entonces en algún momento pues se fueron, alguien decidió comprar el terreno, construyó una casa, y luego construyó otra, y luego construyó otra. Pero hay una situación espiritual legal, el enemigo está allí legal, por la razón de que alguien pagó un precio por eso. El diablo tiene, para el diablo poseer algo, una persona, un territorio, una ciudad, tiene que pagar un precio. Y él lo sabe. Los únicos que no les gusta pagar un precio es a nosotros los creyentes. Entonces, cuando viene una persona, cuando hablamos de aspectos evangelísticos, y nosotros nos encontramos con una persona, de repente ya el diablo ha invertido 10 años en esa persona,
atadura tras atadura. Y nosotros queremos que con un chamacanda ya sea de nosotros, ganarlo para el Señor. Y no es así. Entonces Dios es justo, hermano. Y si hablamos de justicia, tenemos que entender de que si el enemigo pagó un precio por esa alma, en aspectos obviamente malos, ¿no? Entonces nosotros los creyentes queremos ir y despojar al enemigo de lo que tiene en su posesión, sin hacer nada, sin orar, sin interceder. Entonces muchas iglesias quieren tener una atmósfera espiritual gloriosa, pero no están dispuestas a pagar el precio. Aquí en la iglesia aproximadamente casi 5 años desde que se levantó el grupo de intercesión, que lo levantó la pastora Gretel y yo. Y no venía nadie, hermano. Y empezó a las 5 de la mañana. Frío y calor, no importa. Hasta más tiempo tiene, ¿verdad? Tiene la edad de Natán. Natán, veníamos nosotros a interceder aquí, a hacer guerra espiritual, y Natán durmiendo debajo de la banca. Y así empezó. Y nosotros invitábamos, hermano, estamos haciendo intercesión a las 5 de la mañana. ¿Sabe quién venía? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después vino un misionero que se llamaba Freddy, que se nos añadió. Y ya después dije, bueno, de repente la estrategia está mala. Aunque a las 5 de la mañana a mí me gusta más venir a la iglesia e interceder. Pero vamos a cambiarla entonces, vamos a cambiarla para los jueves. Y lo hicimos los jueves. Medio, ahí cambió la cosa. Pero luego entonces la cambiamos para los martes. Igual. Entonces, como yo no era pastor, yo no podía exigir mucho. Pero cuando yo vine a ser pastor, una de las primeras cosas que le dije: usted me viene a la intercesión, olvídese que es líder. Por la importancia que eso tiene. Entonces, la atmósfera espiritual que nosotros tenemos, de lo que nosotros podemos gozar, el empoderamiento del Espíritu Santo, eso no sucedió así como no, se ha pagado un precio. Y por lo que nosotros vamos a ver, estamos pagando un precio. ¿Usted cree que los martes solamente es para venir a hacer bulla? No. Entonces, cosas que nosotros estamos viendo hoy, frutos de los que estamos viendo hoy, se han fabricado en la intercesión de todos los martes, es todos esos años que hemos estado intercediendo. Y lo que nosotros vamos a ver a continuación es fruto de lo que nosotros hemos intercedido durante todos esos 6 meses de este año. Entonces, para ganar una batalla territorial, nosotros tenemos que entender que el enemigo en algún momento de la historia levantó sacerdotes satánicos, levantó gente que hiciera pactos por este lugar, por esta región. Pero y nosotros queremos romper fortalezas, derribar muros con un chamacanda y ya. Por eso es que yo le decía la semana pasada, el evangelismo no puede seguir funcionando de la misma manera. Pastor, ¿no éramos efectivos? Sí, estaban siendo efectivos, estaban haciendo un trabajo y estaban haciendo un trabajo bueno, pero creo firmemente de que si Dios nos está llamando a afectar el área espiritual es porque estamos preparados para hacerlo. Y los frutos que evangelismo ha visto no es nada comparado para lo que va a haber, porque ahora entonces vamos a ser más efectivos de lo que éramos antes. Entonces, la guerra territorial, para entrar en materia, esta batalla es llevada a cabo, es más fácil, como les decía, es más fácil llevarla a cabo que espíritus en personas, porque el territorio no tiene voluntad. Basta con pagar un precio por eso. Si imagínense de repente saber, hay territorios, hay aldeas, pueblos, ciudades enteras que en algún momento muchísima gente tuvo que morir, tuvo que darse al diablo para que entonces ellos tuvieran posesión de ese lugar. Y entonces por eso es que a veces hay territorios que no se pueden plantar iglesias. Iglesia que se quiere plantar, iglesia que fracasa.
Iglesia que se quiere plantar, iglesia que fracasa. Y entonces dentro de la poca información o poca revelación que los pastores tienen de ese lugar, entonces van obedeciendo, pero no saben de que allá les está esperando el diablo bien armado hasta los dientes. Entonces, y lo que sucede después es que las iglesias se empiezan a cerrar. Entonces, no solamente eso sucede antes, sino que a veces, en otras ocasiones, sucede durante la iglesia se establece en un lugar. Entonces el diablo se levanta en contra de esa iglesia y levanta sacerdotes a ayunar 21 días, levanta sacerdotes a hacer pactos satánicos, levanta sacerdotes a sacrificar gatos, y la iglesia ni el gato está sacrificando, ni al gato lo pone a ayunar, y quiere ver resultados. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros, para poder ser efectivos en la guerra territorial, tenemos que pagar un precio. Tenemos que ayunar, tenemos que pelear la buena batalla de la fe, tenemos que reprender, tenemos que atar al hombre fuerte. La iglesia ha recibido autoridad. ¿Usted cree que la iglesia ha recibido autoridad de puro gusto? Por alguna razón la iglesia ha recibido autoridad, y ahí vamos a hablar en un ratito de eso. Una de las cosas que sucede es que el diablo, le voy a explicar esto, el diablo no se mete en territorio ajeno. El diablo respeta. El diablo sabe que en el momento que él se mete en un territorio que no es de él, le va a ir mal, hermano. Va a fracasar. Y uno de los versículos que nos dan un poco de luz a eso, después les voy a hablar un poquito más de esto. Dice, en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 al 8. No sé si estamos listos con el versículo, no. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que el diablo anda, ¿a dónde? Alrededor. Yo quiero que usted me explique, ¿por qué anda alrededor el pobre chamuquito? ¿Sabe por qué? Porque identificó un territorio que no es de él. El diablo puede andar aquí alrededor de la iglesia, pero este territorio no es de él. ¿Sabe por qué? Porque hemos pagado un alto precio espiritual. Hemos ayunado, hemos orado, hemos ungido, hemos sacrificado, hemos vigilado, hemos hecho retiros, hemos orado e intercedido, hemos reprendido. Entonces él anda alrededor, buscando en qué momento entrar. Pero no, aquí no le vamos a dar entrada. Por eso aquí los martes venimos a sacudirlo a él. Para afuera, papá. ¿Qué es aquí? Entonces, entendiendo, voy a dejarlo ahí para seguir en la clase. Entonces, entendiendo esa parte que tiene que ver con la guerra territorial, nosotros tenemos que entender que, como decíamos la semana pasada, que la guerra espiritual es tan real que Dios tiene un ejército. Dios tiene una jerarquía de ángeles principados, y Dios tiene una jerarquía también, así como la tiene el enemigo. Y esa jerarquía de ángeles, ¿por qué razón Dios tiene una jerarquía de ángeles? ¿Por qué razón el diablo también tiene una jerarquía? ¿De dónde cree usted que lo aprendió? Hay niveles de guerra espiritual. No todos los niveles de guerra espiritual son los mismos. Entonces, entendimos nosotros en los versículos de Reyes, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que hay un ejército que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Eso es un ejército invisible. Un día estábamos intercediendo, estábamos haciendo guerra espiritual fuertemente aquí en la iglesia, y de repente yo vi en el espíritu, y eso lo vi. Yo para ver visiones soy muy poco, pero cuando las veo reales, tan reales que a veces yo me asusto.
Y estábamos intercediendo y de repente estábamos intercediendo fuertemente y de repente en el espíritu yo vi cómo bajaban ángeles, pero no como usted se lo puede imaginar, así con las alitas y, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿verdad? Eso es bonito verlo. Pero estos eran ángeles guerreros. Y de repente mientras nosotros estábamos intercediendo, yo vi y también escuché en el espíritu. Y así como usted ve esas columnas, pero más seguido empezaron a caer ángeles guerreros. Empezaron, y yo escuchaba cuando caían y hacían un sonido como y se ponían a todo alrededor de la iglesia. Y cuando el ángel caía, traía su espada hacia abajo, y cuando caía, el ángel caía así, empuñando su espada hacia abajo. Y entonces fue tan poderoso eso, que yo entendí que era Dios mandándonos ángeles guerreros de alta jerarquía a la iglesia. Y eso fue hace como año y medio. Yo hablé con el diseñador gráfico, que él es buenísimo. Yo le dije, mira, yo necesito que tú me hagas una imagen así. Esto es lo que yo vi, esto es lo que yo vi, ok, te entiendo. No sé si él estaba apuntando, qué más viste, cómo caían, etc. Y después a los 3 días le digo, ¿qué pasó, César? Y me dice, pastor, lo siento mucho, es demasiado. Yo no lo puedo hacer. No, yo entiendo, percibo en el espíritu lo que tú vistes, pero yo no lo puedo hacer. No tengo la herramienta, no tengo en mis manos cómo hacerlo. Porque yo quería que lo hiciera para enseñárselos a usted. Y yo busqué en internet algo parecido y no lo encontré. Y César me dijo, lo siento mucho, no puedo hacértelo. Es too much. Entonces nosotros en los versículos de Reyes que leímos la semana pasada, hay un ejército espiritual que está para nuestro servicio. Mientras nosotros caminamos en la calle, ellos nos sirven, nos protegen, nos cuidan. Y nosotros no lo sabemos. ¿Sabe cuántas cosas Dios nos ha librado por medio? Un día alguien me preguntó, pastor, ¿cuántos ángeles caminan con usted? Bueno, uno, hermano Ángel. Pastor, ¿cuántos ángeles caminan con usted? Y yo simplemente le dije lo que yo sé y lo que yo he visto. 2. Hay 2 ángeles de alta jerarquía que caminan conmigo y yo los he visto. ¿Usted los ha visto los suyos? A él tampoco le importa. No, de verdad. ¿Usted le ha pedido a Dios que se los muestre? No, ¿verdad? Bueno, pídale que le muestre para que usted vea a qué nivel espiritual usted está. Según es su ángel, según es su nivel espiritual. Dios no le va a dar a usted ángeles de guerra si usted no los va a usar. Algunos tienen solamente ángeles guardianes que los cuidan. No, está bien, y eso es buenísimo. Pero yo conmigo caminan 2. Uno aquí y otro aquí. Y sabe, ellos están posicionados así, listos para sacar su espada. Yo los he visto. Yo no tengo culpa que usted no me crea, pero está bien. Ya me acostumbré. ¿Qué culpa tengo yo que usted no tenga fe? ¿Seguimos o paramos? Hablamos de atar al hombre fuerte. Entonces decimos, pastor, ¿quién es el hombre fuerte? Le recordemos los niveles los niveles espirituales, los niveles de guerra espiritual. Entonces así es el hombre fuerte. Cada quien tiene un hombre fuerte adentro. Ya eso lo hablamos. Cuando hablamos cuando hablamos de aspectos ministeriales, en cuanto a territorialidad se refiere, aquí hay un hombre fuerte. Aquí. En Flushing hay un hombre fuerte. Y ese hombre fuerte es el que nosotros como iglesia, y no solamente nosotros, sino todas las demás iglesias deberían de estar haciendo un trabajo de guerra espiritual. La iglesia que no está haciendo un trabajo de guerra espiritual constante y efectivo, no está siendo la iglesia que Cristo
ha llamado a ser. Pues la iglesia no solamente es, cantamos unos coritos, recibimos ofrenda, luego vamos a entregar un poquito de tratados. No, la tarea más grande que Dios le dejó a la iglesia es una tarea espiritual. El ir y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, expandir el reino de los cielos, todo eso tiene que ver con espiritualidad. Pero la iglesia se olvidó de la espiritualidad. Apenas oran, ni interceden, oran. Peor para que hagan guerra espiritual. Y cuando hacen guerra espiritual, Señor, reprende al diablo. Repréndalo usted. Yo he escuchado, y está bien. No, yo no quiero decir que eso está mal. No, eso no está mal. Eso no está mal, decir, Señor, reprende al diablo, pero repréndalo usted también. No le deje todo a Dios. Ay, pastor, como que me da cosita. ¿Cómo? Explíqueme a ciencia. Ya vamos a hablar de la autoridad delegada como creyentes. Una persona recibe autoridad espiritual para ejercerla según es su grado de ministerio. Un líder tiene autoridad, un pastor tiene autoridad, un apóstol tiene una autoridad. Y yo hablé el domingo que un apóstol tiene autoridad de gobierno, tiene una autoridad a un nivel espiritual fuerte porque tiene que ser. Tiene que ejercer autoridad y esa autoridad se les da para ejercerla. De nada sirve yo ir que hubiésemos ido a Luisiana y ay, qué bonito, qué grande necesidad. No, vamos, ¿dónde está la calle más caliente? Vamos para allá, vamos a ungirla, vamos a reprender, vamos a atar al hombre fuerte, vamos a la corte, vamos a la policía. Ay, güey, no, hermano. Pero por eso estamos aquí, por eso estamos aprendiendo. Hay un hombre fuerte que hay que atar en esta comunidad. A nivel ministerial, cada quien tiene que atar un hombre fuerte en su ministerio, en el ministerio de matrimonios, porque recordemos que el hombre fuerte está relacionado con algo que está afectando esas áreas. Eso está afectando el área de su vida, el área ministerial, ¿verdad? Cada quien, el área personal tiene un hombre fuerte. El área ministerial tiene un hombre fuerte. A nivel ministerial, usted como líder líder de lo que sea, se va a levantar un hombre fuerte para que usted no haga lo que tiene que hacer. Le va a traer distracción, le va a traer esto, le va a traer lo otro. Tiene que atar a ese hombre fuerte. A nivel de la gente que usted tiene a su cargo, tiene que atar al hombre fuerte. En los matrimonios, en los jóvenes. A nivel territorial de iglesia hay que atar al hombre fuerte. Y ese hombre fuerte a veces es esto, lo otro. A nivel territorial, eso puede ser una hueste espiritual de maldad que nos va entonces a permitir a nosotros hacer las cosas con autoridad. Imagínese usted el panorama territorial cuando la iglesia El Shaddai, bien armada, ya entendida, ya aprendiendo todos estos aspectos, y no solamente la iglesia El Shaddai, sino la iglesia en Tegucigalpa, la iglesia en Choluteca, la iglesia en el Anonal, la iglesia en Luisiana, la iglesia en New Jersey, se levanta entendiendo eso y paga un precio antes de ir al campo. Entonces, imagínense que al mismo tiempo salga otra iglesia que más bien salieron de la cama al campo. ¿Usted cree que va a ser lo mismo? No va a ser lo mismo. Entonces necesitamos ejercer autoridad como iglesia, atar al hombre fuerte. Ya vamos a hablar más adelante un poquito de eso. Todo como que lo estoy dejando para atrás, ¿verdad? Y nunca ya va a llegar, tranquilo. Hablamos acerca también de lo que Dios, de lo que Dios quiere, lo que la iglesia hace y también lo que el enemigo hace. No podemos ignorar eso. No podemos enfocarnos, es que Dios quiere esto, ok, Dios lo quiere, entonces hagamos esto. No ignore lo que el enemigo entonces puede llegar a levantar. Cuando hablamos
de territorio espiritual o guerra territorial, tenemos que entender que el enemigo, oiga bien, cuando hablamos, este es un punto importante, cuando hablamos de guerra espiritual o guerra territorial, tenemos que entender que el enemigo también lo entiende y él tiene identificada cada una de las iglesias a nivel territorial. Nosotros, hermanos, estamos bien chequeaditos. Es más, por ahí nos han de estar viendo, observando. No importa, sigan viendo. Ya ahorita les vamos a caer a palos, espérense. El enemigo tiene identificada todas las iglesias. Y el enemigo sabe qué iglesia es peligrosa para él y qué iglesia no es peligrosa para él. Y la que no es peligrosa para él, la que solamente está perdiendo el tiempo, se reúnen los mismos, ya le tiró frialdad y le afectó la frialdad a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no tenía un escudo de intercesión. Cualquier ataque del enemigo pasa de paso. Frialdad, va. Esto, va. No tienen escudo. Entonces el enemigo sabe, a nivel territorial, hablemos de Flushing, hablemos de esta comunidad aquí. El enemigo ya sabe cuántas iglesias hay. El enemigo nos tiene bien chequeaditos. No solamente al pastor, a todos ustedes. Él sabe que usted viene aquí a ser empoderado, a ser corregido. Aunque usted sea corregido, algunos no cambian, pero ese es otro asunto, ¿me entiende? Entonces el enemigo tiene tiene identificada cada iglesia. El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. El enemigo está viendo, ahí está viendo a la iglesia, qué hace, qué no hace. El diablo está bien organizado, a veces más que la iglesia. Y el diablo tiene puestos los ojos en la iglesia. ¿Qué va a hacer? Están preparando evangelismo. Ok, vamos a ver. Tenemos nosotros que caminar en el espíritu, no en la carne. Nosotros en la carne podemos decir, vamos a hacer evangelismo el sábado, va a estar bien bonito, vamos a hacer otro. Y la parte espiritual, desde que yo voy a armar el calendario, es más, le voy a decir algo, voy a ir más profundo. No he armado el calendario de los próximos meses, pero ahí están las notas. Ahí están los días de evangelismo, ahí están los días de retiro. ¿Y sabe qué? Ya el diablo lo sabe. Desde el día que evangelismo, el pastor Horacio, el pastor Ángel, Chamacanda, el hermano Ángel levantó la mano y dijo, pastor, vamos a hacer evangelismo tal fecha. Desde ese día, ¿sabe qué? El diablo también apuntó. Tanto así, pastor, el problema es que nosotros ignoramos las maquinaciones del diablo. El diablo está bien organizado y nos tiene bien chequeados. Ya sabe cuándo vamos a evangelizar. Tenemos que entender eso. Ahora vamos a entender por qué razón cada grupo étnico que se ha mencionado en la Biblia se identificaba en adorar a un Dios específico. ¿Por qué tantos dioses? Ahora lo vamos a entender. Ahora yo le voy a abrir, hoy se le van a abrir los ojos a usted en un montón de cosas. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué tantos dioses? Que el Dios este, que el Dios este, que el Dios este, que el Dios el otro, el Dios el otro, el Dios el otro. Aún la Biblia habla, y ya vamos a entrar en eso. La Biblia, Dios mismo se refiere al pueblo en muchas ocasiones, dice, y se han ido tras, no los ídolos, se han ido tras sus ídolos. No todos tenían los mismos ídolos. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y repito, cada grupo maneja un territorio y cada territorio está siendo gobernado por una hueste espiritual de maldad. Entonces, cada grupo étnico, si usted puede ver cada grupo étnico, al final es lo mismo, pero nada más que es una potestad o una hueste diferente
que se mueve con algo diferente. En algunas regiones, podemos entender por qué en algunas comunidades se mueve más la prostitución, por qué se mueve más el alcoholismo, por qué se mueve más la drogadicción, porque en una región muere más gente, que no afecta a esto, pero afecta a esto. Porque hay huestes y demonios asignados a destruir al pueblo, a un territorio, en esto específicamente. Y nosotros como iglesia tenemos que identificar esas cosas, pero eso lo voy a hablar más adelante. Isaías capítulo 57, versículo 8. Ahorita vamos a hablar y entender esa parte que tiene que ver con los ídolos, los demonios, las huestes espirituales que la gente, ¿por qué variedad? ¿Por qué hay variedad? Dice, tras las puertas cerradas han colocado sus ídolos y han adorado otros dioses, otros ídolos, han adorado sus ídolos y han adorado otros dioses. ¿Por qué la variedad? ¿De dónde viene la variedad? Ya vamos a hablar de eso. Porque entregan su amor a estos ídolos en vez de amarme a mí. Isaías 57, 13, más adelantito. Cuando clames que te libren diga conmigo, tus ídolos, no los ídolos, tus ídolos. ¿Sabe qué? Eso pasa, bajando de nivel de guerra espiritual, eso pasa con nosotros también. Usted tiene su ídolo. Yo tengo mi ídolo. Pastor, ¿cómo así? Algunos, el ídolo de ellos es el fútbol, algunos es el café, algo otro es la soda, algo otro es dormir demasiado. El ídolo de ellos es el azúcar, la sal, no pueden vivir sin ella. Pero eso es a nivel personal. Pero cuando hablamos de a nivel territorial, un pueblo puede abocarse a adorar específicamente a un ídolo. Entonces, te libren tus ídolos. Siguiente, vamos a seguir adelante. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de la de los sidonios. Mira una cosa aquí. Este versículo yo lo estuve escudriñando un poco. Y aquí está relacionando muchos lugares, algunos pueblos y algunas huestes. Diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Imagínense que están en el mismo lugar, pero cada quien tenía un dios. Aquí está relacionando dos cosas. Está relacionando diferentes dioses, pero también grupos de gente. No está relacionando a una persona en sí, está relacionando a un grupo. Para hacer los actos y no han andado en mis caminos para hacer lo acto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Jueces capítulo 10, versículo 13. Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Ok, ahora entendemos que por qué razón, pastor, por qué allá es uno, por qué allá es otro, por qué en África, mira hermano, hay dioses que nosotros ni el nombre le conocemos, de tantos que hay, porque tiene cada quien su asignación y tiene su territorio.
Y si podemos a mencionarnos todos, y si nos ponemos a escudriñar la jerarquía demoníaca, hermano, no salimos de aquí hoy. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue este versículo. Y este versículo refleja mucho de esta verdad territorial. Dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Este es un versículo muy conocido. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. ¿Por qué tiene varias puertas el Hades? ¿Por qué no dice y la puerta del Hades? ¿Por acaso necesitan salir por varias puertas? Sí. ¿Sabe por qué? Porque están en diferentes territorios y esos demonios van al infierno, traen estrategias, traen cosas desde lo más profundo para poder esparcerla en cada uno de sus territorios. Ahora entiende por qué usted dice las puertas del Hades, porque el infierno tiene muchísimas puertas, muchas, y por esas puertas sale cada quien destinado a su territorio encomendado. Nadie hace muchas puertas si no es por un propósito. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿cuál es la puerta del infierno que está abierta para esta comunidad? Para Nueva York, para Flushing. Nosotros tenemos que entender, por eso es que Dios nos está enseñando al nivel espiritual, de guerra espiritual que Él nos está metiendo a nosotros. Es un nivel en el que si nos está metiendo a este nivel de guerra espiritual es porque nosotros estamos a punto de ver una cosecha de almas grandes, porque al final de todo se trata de almas, todo se trata de arrebatarle al diablo lo que tiene en sus posesiones, pero tenemos que hacerlo pagando un precio en intercesión, en oración, en guerra espiritual, en ayunos, en retiros, en trabajo, en servicio, en dar, en sacrificar. No podemos hacerlo así, de brazos cruzados, sentaditos. ¿A quién le gusta aquí dormir? A todos. Mire, hermano, si todos aquí, no, mejor voy a seguir para que me metan en esas cosas. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no importa dónde esté la puerta, allí va a haber una iglesia que le va a poder hacer la guerra sin importar cuál sea la puerta, sin importar cuál sea la magnitud, sin importar cuál sea el calibre. Dios le ha entregado autoridad a la iglesia, y mientras menos iglesias se levantan alrededor, más autoridad Dios le da a la iglesia que se está levantando, para que respeten. La intención de Dios original es que la iglesia ejerza autoridad espiritual, autoridad territorial. Esa ha sido la intención original de Dios con la iglesia. La intención original de Dios con la iglesia no es que nos vengamos a congregar y nos miremos. Eso es parte de ser congregación. Eso es parte de ser el cuerpo de Cristo. Eso es parte de ser nosotros la esposa de Cristo. Eso es parte. Pero lo principal es que Dios quiere que nosotros ejerzamos autoridad en el ámbito espiritual. Una de las cosas que sucede seguimos, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates
y todo lo que atases en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y después en otros versículos Jesús también le dice a ellos: ¿para qué la iglesia quiere llaves, hermano? Eso se lo dejo pensando a usted. Voy a seguir aquí. Marcos capítulo 5 versículo 8. Marcos, vamos a hablar un poco aquí de un aspecto territorial. Dice la palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares secos. Y dice en sí: volveré a mi casa donde salí, y cuando regresa la haya vacía, la haya ordenada. Y entonces va y llama a otros más con él. Pero no es ese el punto que le quiero tocar, está aquí. Porque le decía, aquí estamos hablando, llévame hasta el 1. Vamos a entender el contexto, ¿no? Si en algún chancecito puedes encenderme el proyector. Ok. Vinieron al otro lado del mar, a la región, diga conmigo, región. Ahora entonces, siempre que usted lea en la Biblia región, pueblo, comunidad, lo que usted quiera, relacione lo que es que hay algo que está moviéndose en particular. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Déjame leer el versículo. Mire, le voy a dar el contexto de esto. Desde que Jesús dispuso ir a la tierra de los Gadarenos, si usted se acuerda, ¿qué sucedió? Se le levantó una tempestad. Es que yo le digo a usted, mi hermano, equipo de evangelismo, los jóvenes, todos los ministerios, cuando usted vaya a disponerse a hacer algo, ya el diablo lo sabe y usted no puede ignorar esa parte. Antes de que usted haga algo, usted tiene que interceder, ganar esa batalla territorial, para cuando usted vaya con autoridad. Y aquí vamos a estudiar aquí vamos a aprender varios aspectos de la guerra territorial. Para empezar, una de las cosas, Jesús cuando se dispone a ir a la tierra de los Gadarenos, eso está en el verso antes, en el versículo anterior, entonces se levantó la tempestad. Note bien que en algunas ocasiones lo que Jesús hacía es que solamente mandaba las cosas, pero en esta ocasión dice la Biblia que reprendió. Había una situación espiritual, Jesús lo discernía, Jesús lo sabía. Cuando hay cosas que se levantan en contra del ministerio o para estancar ciertas cosas que nosotros nos hemos dispuesto a hacer, los que no discernimos somos nosotros. Pero hay algo que se levanta. El diablo en nada se va a quedar de brazos cruzados. No, Señor. Entonces dice la Biblia, mire qué curioso es, cuando salió él de la barca, vino al encuentro, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Mire, los sepulcros, hermanos, no estaban a la orilla de la playa. No. Mire lo tremendo que es. Jesús iba con autoridad. Solamente Jesús bajó de la barca. Cuando él puso su pie en ese territorio, automáticamente los demonios sabían que alguien con autoridad había llegado. Enseguida. No tuvo que esperar para nada.
desde que puso su pie en ese territorio, diga conmigo territorio, los demonios sintieron la presión. Que cuando usted llega, mire hermano, cuando usted pise un territorio, que el demonio sepa que usted llegó. Pastor, me están llamando para ir a liberar a alguien, tiene un problema. Que cuando usted vaya, ármese. Que cuando usted ponga un pie en ese apartamento, que el demonio sepa que llegó alguien con autoridad. No solamente con autoridad delegada, sino con autoridad ganada. Que ha orado, ha intercedido por él, ha pagado el precio. ¿Sabe que el demonio muchas veces dice: ¿y tú con qué autoridad tú me vas a echar fuera? ¿Sabe por qué? Porque solamente, ¿sabe? Van con un bote de aceite más grande que este. Piensan que el aceite lo va a hacer todo. Y le ponen aceite por los oídos, hasta le dan de beber aceite al demonio. Que cuando usted llegue, algo suceda. Cuando nosotros llegamos al pueblo de Covington, yo intencionalmente nos pusimos a interceder con el hermano Ángel cuando entramos. Y yo intencionalmente, cuando yo entré, yo hice esto. Ay, pastor, qué espiritual es usted. Sí, soy espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es espiritual. Y yo no lo voy a afectar en lo carnal. Ay, qué bonito se ve el pueblo. Ay, qué bonito, qué bonito. No. Si usted, todas las cosas que usted ve en lo físico están relacionadas con algo espiritual. Que se siente, hermano, que usted llegó, que los demonios sepan que usted llegó y que usted tiene autoridad sobre ese lugar. Entonces, enseguida vino a su encuentro. Este versículo es tan profundo, tan explícito, que dice dónde él estaba. No estaba cerquita. Vino de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Siguiente. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Nadie podía, ¿qué pasó? Atarle. ¿Sabe por qué? Nadie tenía autoridad. Todo lo que hacían, ¿sabe qué lo hacían? ¿Cómo lo hacían? En la chuleta. Chuletudos. No podían atarle. Siguiente. Porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, hablando del aspecto espiritual, lo que le acabo de explicar, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Siguiente. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Siguiente. Cuando vio entonces, pues, a Jesús de lejos. Aquí tuvo el contacto visual. Primero tuvo el contacto espiritual. Mano, esto es espiritual. O usted camina con autoridad o sin autoridad. Entonces aquí tuvo el contacto visual. Lo vio de lejos. Corrió y se arrodilló ante él. Pudo discernir que tenía autoridad. Evangelismo no puede salir a evangelizar más sin ir cargados de autoridad. Yo no estoy diciendo que no salían con autoridad, pero ahora más, paguen el precio que tienen que pagar. Ayunen, intercedan, salgan por lo menos con una hora de intercesión pura de aquí. ¿Sigo o paro? ¿Por qué me ve así entonces? Siguiente verso. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Oiga, lo identificó, sabía quién era Él. Dime, hermano, y los demonios saben quién es usted. Un haragán que ni ora, que ni ayuna. Ya lo saben. Ya saben que hasta le cuesta venir a la intercesión. Dios mío, voy a hacer, este no es eso les lo hablo el domingo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, en otras palabras, te ruego por Dios que no me atormentes. Siguiente. Porque le decía a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús lo reprendía, sal de él, vete de él. Siguiente. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Siguiente. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos habían sido asignados en esa región. Y si ellos salían de esa región, ¿sabe qué sucedía? Les iba mal, porque no cumplieron su propósito. Por eso es que dice la palabra de Dios que por eso ahora vengo a conectar el otro versículo. Dice la palabra de Dios que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Ese sería otro tema para explicarle a usted cuáles son los lugares secos, pero vamos en conclusión. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. No podían salir fuera de esa región. Ellos habían sido asignados a esa región. Déjeme decirle algo. Hay espíritus que andan por lugares secos que fueron expulsados de esta comunidad por la iglesia. ¿Y sabe por qué a veces nosotros tenemos batallas? Porque quieren regresar. Y cuando quieren regresar a afectar, ¿sabe qué hacemos nosotros? Porque esta es nuestra región. Andan por lugar, mire, alrededor. Por eso el versículo, recuerda el versículo inicial, porque el diablo anda alrededor como león rugiente. Y cuando trata de meterse, si nos encuentra a nosotros desarmados, sin intercesión, sin clamor, ¿sabe qué va a pasar? Va a entrar. Lo que nosotros, algunas batallas que congregacionalmente o ministerialmente tenemos, esas son señales que hubo un ataque, pero no entró. Siguiente. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Siguiente. Y le rogaron todos los demonios. Oiga, qué desesperación. A usted le tiene que llamar la atención todas estas cosas. ¿Por qué la desesperación? No nos mande fuera de esta región. Diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Necesitaban un canal. Siguiente. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Oiga bien, 2,000. ¿Sabe que anda afuera con 1,000, con 500? Y usted con un chamacanda lo quiere echar fuera. Ese es otro tema, hermano. Y entonces los hatos de cerdos se echaron en el mar, en un despeñadero, y se ahogaron allí. Yo creo que hasta ahí llegó el versículo, ¿verdad? Siguiente. ¿Hasta ahí llegó? Creo que ahí luego Jesús
¿No? Se me durmió el del hombre ya. ¿Sí? ¿Ya? ¿Hay otro? ¿Entendieron? ¿Estamos aprendiendo? Usted estudia el verso en su casa, hermano. Y lo único que Dios va a hacer es traerle algunas palabras a su memoria, pero escudriñelo. Aquí hay demasiada tela que cortar. En algún momento le voy a hablar a usted de los lugares secos. Una de las cosas que dentro de todo esto nosotros tenemos que entender es la autoridad territorial que discernió alguien en Jesús. Y quiero que me acompañe Mateo capítulo 8, versículo 5. Entonces, el gadareno discernió autoridad territorial, no solamente espiritual, sino territorial. La autoridad territorial que Jesús había ganado se demuestra en los primeros versos. Él puso su pie y el territorio supo que alguien había llegado. ¿Sabes que cuando yo fui a Luisiana, eso sucedió? Ese territorio, esos espíritus, esa hueste que está allí, discernió que había llegado alguien con autoridad. ¿Sabe por qué? Por la intercesión que hemos levantado por ese lugar. Imagine yo yendo sin oración, no se ha intercedido por ese lugar, no se ha hecho nada. Y llega uno allá. No, hermano, uno sale hasta, de repente está enfermo. Sale con ataques físicos. Pues llegó allá a freír papas, llegó el hombre. Y si los demonios decían, ¿y este qué viene a hacer aquí? Si ni ha orado por esta comunidad. ¿Estamos entendiendo autoridad territorial? Sí, ¿verdad? Pero por eso es que yo siempre que vamos a una misión empezamos a orar, interceder, para que cuando alguien vaya con autoridad. Entrando a Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Usted ha leído esta historia, pero yo le voy a enseñar algo aquí profundo. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama. Está postrado en cama. Postrado en casa, perdón. Alguien dice que yo necesito lentes, estoy empezando a creerlo, fíjese. Paralítico, gravemente atormentado. Siguiente. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Siguiente. Chanfle, la pantalla de arriba. Respondiendo el centurión, y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Déjalo ahí. Y mi criado sanará. Solamente di la palabra. ¿Por qué le dijo eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque él entendía, el centurión entendía de autoridad territorial. Siguiente texto. Apunte y estúdielo en su casa, hermano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Siguiente. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni en Jerusalén he hallado tanta fe. Ok, vuélveme al texto anterior. Necesito lentes, hermano. Porque también yo soy hombre bajo esa palabra, autoridad,
pesa. El centurión sabía. El centurión sabía que Jesús tenía autoridad territorial. Y un centurión, uno de los centuriones, una de las cosas que necesitaban entender más era de autoridad. Y él lo pudo decir, no, tú tienes autoridad en los aires. Di la palabra y se hará. Autoridad territorial. Por eso es que cuando usted venga aquí a interceder, cuando venimos a interceder, cuando nosotros oramos, declaramos, profetizamos, intercedemos, ¿sabe qué pasa? Sale con autoridad y golpea y golpea y golpea fuerte. Cuando evangelismo vaya a salir a evangelizar y venga a interceder aquí, cuando salgan allá afuera, solamente van a decir la palabra y van a ver resultados, y muchos resultados. ¿Qué es lo que hay en nuestro alrededor? ¿Cómo poder identificarlo? ¿Cómo poder identificar esos altares y huestes espirituales? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, ejercer autoridad sobre los espíritus territoriales. Para ejercer autoridad en los espíritus territoriales hay que hacer 5 cosas. 5. Primero, información. Diga conmigo, información. Mire, hermano, voy a ver si la otra semana le enseño un poco acerca de lo que se mueve en algunas sinagogas. Se lo voy a enseñar a profundidad, porque esos son altares. Literalmente esos son altares. Lo que sale de esos lugares no es bueno, pero eso se lo voy a explicar después. Primero, informarnos, estudiar. ¿Qué sucedió aquí en Flushing? ¿Qué trasfondo tiene Flushing? ¿Qué es lo que se movía en Flushing? Hay historia. Algo tenemos que saber. Algo tenemos que escudriñar a nivel informativo y golpear eso. Siguiente, tenemos que depender también mucho de lo que Dios nos revele. Lo que Dios nos pueda revelar. A veces no vamos a poder llevar la información, pero Dios nos lo puede revelar. Hacia qué dirección nosotros poder interceder. Segundo, confrontar, debilitar y destruir. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Cuando tenemos la información, sea que humanamente hicimos un esfuerzo o Dios nos la reveló, vienen estos 3 pasos. Tenemos que confrontar, tenemos que debilitar y entonces destruir. Pero ¿sabe qué pasa? Que queremos destruir de un solo. Y no hemos confrontado, no hemos debilitado y queremos que se destruya. Así como ¡puf! Eso no va a suceder. Eso no pasa así. Cuando nosotros hemos venido golpeando, hemos venido confrontando lo que se mueve en los aires. ¿O sí o no? ¿Verdad que sí? Cada intercesión confrontamos. Y cuando confrontamos y ejercemos autoridad, pues de nada sirve confrontar, hermano. Imagínate, viene un policía donde usted le dice, te voy a arrestar. Te voy a arrestar. A veces las iglesias están así, hermano. Te voy a arrestar. Solamente lo dicen, pero no ejercen autoridad. Y para debilitar hay que ejercer autoridad. Y cuando se ejerce autoridad, se debilita y entonces luego usted puede destruir. Algunos de ustedes están haciendo guerra espiritual en sus casas, mal. Porque ustedes van de un solo, hermano, patada en el pecho y... No. Usted intercede, confronta,
pero confronte informado. Infórmese qué es lo que va a confrontar. Cuando nosotros fuimos a la calle 13 a interceder, a hacer guerra espiritual, nosotros nos informamos qué es lo que se mueve ahí. Y cuando llegamos a interceder, entonces confrontamos lo que se mueve. Señor, todo espíritu digamos algo que todo espíritu de Goku, Señor, aquí en este lugar, fuera, lo atamos, Señor. Y entonces, ¿sabe qué van a hacer las huestes espirituales? Los demonios se van a reír. No, hermano, pero es que esos están allá en la calle 16. Aquí somos otros. ¿Estamos entendiendo guerra espiritual? Guerra territorial. Entonces, usted identifique qué es lo que se mueve en ese hombre suyo, en esa mujer, y empieza a confrontarlo. Y no, te voy a arrestar, te voy a arrestar. Eso es lo que hacen muchas iglesias. Nada más confrontan y nunca ejercen autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el poder para ejercer autoridad. Tienen autoridad porque ya fue delegada, pero no, para ejercer autoridad se necesita poder. Y no tienen poder. Entonces imagínense, llega el policía donde usted, viene vestido normal, te voy a arrestar, te voy a arrestar, te voy a arrestar. Pero, y usted lo ve y dice, ¿y este? Pero cuando usted lo ve vestido de policía, entonces si le dice, te voy a arrestar, te voy a arrestar, te voy a arrestar, en algún momento lo va a arrestar. Porque está vestido y tiene el poder, la placa, el uniforme le da el poder para ejercer esa autoridad. Entonces hay muchas iglesias confrontando y sin ejercer autoridad porque no tienen poder. Hace rato sacaron a Dios de la iglesia, hace rato sacaron el ayuno, hace rato sacaron intercesión, hace rato sacaron la humillación, hace rato sacaron la vigilia. No tienen poder. Aquí confrontamos y aquí ejercemos autoridad. Y cuando ejercemos autoridad, debilitamos. Aquí nosotros tenemos un montón de demonios debilitados a consecuencia de la intercesión, de la constancia, de la constancia y de la constancia. ¿Usted cree que el hijo suyo, el familiar suyo se convirtió simplemente así? No. Usted confrontó lo que esa persona tenía, lo confrontó. Usted se llenó de poder del Espíritu Santo, ejerció autoridad, eso lo debilitó y de repente ¡pum! Usted pudo ver los frutos. Pero entonces unos están informados, tienen la revelación, pero quieren destruir de un solo. Eso no es así. Entonces, nosotros como iglesia confrontamos por la revelación que Dios nos ha dado, confrontamos, ejercemos autoridad, entonces debilitamos y entonces va a llegar un momento que esas cosas se van a empezar a destruir. Ya hay algunas que se han destruido y se van a empezar a quebrar y 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 a quebrar, y entonces las almas se van a empezar a desprender de ese yugo de las tinieblas que los tiene atados. ¿Sigo o paro? Ya casi estoy terminando, solo me faltan 2 hojas. No, me faltan unos puntos pequeños. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Jesús se manifestó para darnos salvación, para darnos redención, pero también para destruir las obras del diablo. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo y él es justo.
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, para lo que acabamos de leer, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, obras. Cuando se refiere a obras es porque hay muchas, porque hay muchos territorios, muchas huestes, muchos espíritus, muchas comunidades influenciadas por demonios. Pero para eso se manifestó el Hijo de Dios, para destruir todas esas obras. Siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os di vida juntamente con Él. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Diga conmigo, todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga conmigo, despojando a los principados y a las potestades. Quiero que entendamos algo de este texto. Este texto está relacionado con nuestra salvación. Diga conmigo, salvación. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es que todos los decretos que estaban en contra de nosotros, por los cuales nosotros teníamos que pagar, entonces Él los tomó y los clavó en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a las potestades. ¿Y a quién más? A los principados y a las potestades. Oiga bien, quiero que usted me entienda algo aquí. Cuando habla de despojo, ¿sabe qué le despojó? ¿De qué las despojó? De autoridad. ¿Quiénes tenían esa autoridad sobre nosotros? Los principados y las potestades. Los principados y las potestades se mueven en las regiones celestes. Ya después le voy a hablar un poquito lo que se mueve aquí abajo. Ya tiene que ver con demonios de alta jerarquía. Y eso se lo voy a explicar en algún otro momento. Pero dentro de lo que se mueve aquí abajo son huestes espirituales de maldad que gobiernan nuestros territorios. Pero ¿quiénes tenían la autoridad sobre nosotros? ¿Quiénes tenían el acta? Los principados y las potestades. Entonces Jesús vino y los despojó a ellos de esos decretos que estaban en contra de todos nosotros. Ahora, eso no quiere decir, bueno, usted puede leer el texto y tú lo puede malinterpretar y decir, bueno, pastor, pero mira aquí, ya Dios los despojó a los principados, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? No, pero esto se está refiriendo a nuestra salvación. Está hablando del decreto que estaba en contra de nosotros. Eso tiene que ver con salvación. Ahora yo le voy a explicar que hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Por eso es que a nosotros se nos fue concedido poder para ejercer autoridad. Marcos capítulo 16, versículo 15. Usted lo conoce este versículo. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ok. No está seguido, hermano. Alguna gente lo lee seguido. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán. No. Escuche bien. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que qué? Creen. 2 puntos. En mi nombre
echarán. ¿Quiénes echarán? Nosotros. ¿Quién? Y esto está relacionado con la gran comisión. Usted no puede agarrar un endemoniado y decirle, Jesús, échalo fuera. Jesús, échalo fuera. No, pues no. Eso es que ese trabajo nuestro. Le parece que a veces somos haraganes nosotros. Jesús le dijo, en mi nombre ustedes van a ir. Y ustedes los van a echar fuera. Y ustedes los van a reprender. Ay, que el Señor te reprenda. ¿Sigo, paro? Sí, está bien. Pero repréndalo usted también. ¿Sabe por qué usted no reprende? Porque usted sabe que no tiene poder. Ay, güey. Ay. En mi nombre, en mi representación, ustedes van a ir, le van a decir, ¿sabes que en el nombre de yo te echo fuera, papá? Fuera. Goodbye, Charlie. ¿Sigo, paro? Gracias por su entusiasmo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe qué implica eso? ¿Sabe el trabajo? Yo se lo expliqué anteriormente. El sábado a mí me invitaron a predicar, tienen un retiro, y el retiro le han llamado Vamos por ellos. Así se llama el retiro, Vamos por ellos. Usted no sabe la suspendida que les voy a dar, hermano. Vamos por ellos, quieren ir a evangelizar. Imagínense usted el bazucazo que los voy a dejar hasta ahogados. Creo que les van a ir las ganas de tener retiro. ¿Sabe usted lo que implica ir y predicar el evangelio a toda criatura? Representa que el diablo no se va a quedar solo y usted va a tener que ejercer autoridad. Y si no tiene poder, va a tener que pedir poder. Si no tiene unción, va a tener que pedir unción, pero va a tener que hacerlo con poder. No así por así. No le salga uno a usted ahí que lo salga macaneando más bien. Dios mío. ¿Sigo, paro? Entonces, la tarea, mire, aquí Jesús, ¿por qué cree que Jesús? Mire, primero Jesús del primer paquete, pero después del segundo. Vayan y prediquen. Ah, tarea. Mire, hermano, yo le hubiera dicho, tarea facilita, ¿no? Eso no es fácil. Les está diciendo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y hagan discípulos también. ¿Qué tareita esa, hermano? ¿Usted cree que el diablo, principalmente en el apogeo en el que estaban, se iba a quedar quieto? Claro que no. ¿Y se va a quedar quieto hoy? Claro que no. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán otras lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Yo le tengo que traer a usted, no le estoy desglosando el texto, hermano, porque tenemos que estudiar lo que cuando Jesús se está refiriendo, tomarán en sus manos serpientes. Yo le voy a traer en otro momento, hermano, en otro momento, tranquilo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Tírame hasta el 15, José, por favor. 10, 15. No, tírame el 13. No, perdón. Tírame al 17. Creo que es el 17. Ok, Jesús había asignado a un par de discípulos, 70 nada más. 70. Y él los comisionó, en un texto anterior los comisionó que fueran de 2 en 2 y que echaran fuera demonios y que sanaran enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice aquí, volvieron los 70 con gozo,
diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso para ellos era wow, poderoso. Y eso es lo que para nosotros hasta ahora ha sido el trayecto de la iglesia Shaddai. Ha sido un wow. Dios nos ha sorprendido. Pero viene más. Y entonces ellos vinieron con gozo. Ese Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dijo Jesús? Siguiente. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Óigame bien esto. Mire, le está diciendo: mire, tranquilo, mire, ustedes lo que han visto es nada. Yo lo vi caer del cielo como un rayo. Siguiente. He aquí os doy autoridad, potestad, de hollar serpientes y escorpiones. Eso tiene un significado no natural, como nosotros, serpiente por allá, escorpión, no. Por eso es que le digo que en el texto anterior, cuando tomarán en sus manos serpientes, ese tiene un significado espiritual que en algún momento se lo voy a traer. Y he aquí os ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda. No dice solo sobre demonios pequeños, legiones, sino toda fuerza del enemigo. Y nada. Óigame, lo que les está diciendo allí es más que decirle a alguien: te voy a invitar a un desayuno en Dunkin' Donuts. Eso es lo que Jesús quiere que la iglesia haga, que ejerza autoridad y potestad que se le ha concedido sobre toda fuerza, localmente, territorialmente. Hay que ejercer autoridad. Quiero que terminemos aquí. ¿Cuántos han entendido? Tenemos autoridad delegada. Hay un hombre fuerte que tenemos que atar. Hay un trabajo espiritual que tenemos que hacer. Mateo capítulo 16. Vamos a terminar allí. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He aquí, y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo: mi iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Y Él a nosotros nos ha dado autoridad. Quiero decirle algo para concluir. La única identidad espiritual que tiene la licencia de romper las obras del diablo, ¿sabe quién es? ¿Quién es? La iglesia de Jesús. No hay nadie más. Es la iglesia. Somos nosotros. Dios pudiera mandar sus huestes de ángeles, guerreros de alta jerarquía, y hacer un trabajo, pero no es el tiempo. Ese tiempo es para el tiempo final, para Apocalipsis. Pero desde que el Espíritu Santo descendió y nos comisionó, esa tarea es de nosotros. Nadie más lo va a hacer. Yo quiero que usted tenga claro esto. No hay nadie, si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Nadie más va a ejercer autoridad aquí en la tierra sino la iglesia. La iglesia es la única que tiene licencia para ejercer autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Es la iglesia, somos nosotros. Nadie más lo va a hacer. No lo va a hacer el presidente, no lo va a hacer el gobierno, es la iglesia. Y por eso es que el diablo cierra iglesias, destruye iglesias. Hermanos,
los ataques de brujería, de hechicería que reciben las iglesias son fuertes. Y hay algunas iglesias que no estaban bajo un escudo protector de intercesión. ¿Y sabe qué sucedió? El enemigo cumplió su propósito. Hoy están cerradas, hoy están divididas, hoy están vacías. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo cumplió. ¿Qué fue por esto, pastor? Por esto. No. Fueron ataques de brujería, de hechicería. El diablo no se va a quedar contento, principalmente con una iglesia como somos nosotros. Una iglesia que no se ha quedado de brazos cruzados ante la necesidad, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. ¿Usted cree que él se va a quedar? ¿Usted cree que él está contento con lo de Tegucigalpa? No. ¿Usted cree que él está contento con lo de Luisiana? No. El diablo quiere que esa gente siga igual, que nadie se salve. El diablo no quiere que se presenten niños. El diablo no quiere que se bautice gente. El diablo no quiere que gente se comprometa. El diablo no quiere que gente se convierta. Entonces nosotros recibimos ataques fuertes. Pero por eso es que la intercesión aquí no puede parar. Póngase sobre sus pies. A todas las iglesias, iglesia de Tegucigalpa, de Choluteca, de La Nonal, New Jersey, Luisiana, a cada una de ellas les bendecimos desde aquí, y sé que toda esta, más que información, revelación de su palabra, y no más que revelación, verdad y principio bíblico, les va a ayudar en el territorio en el que ustedes están. Así que, iglesia, tenemos mucha responsabilidad. Las clases no han terminado. Solamente llevo una. Solamente una llevo. Y son como 4 o 5. Todavía faltan. Pero creo que lo que he dado ha puesto un fundamento sobre lo siguiente que voy a seguir enseñando. Yo creo que cuando nosotros conocemos, eso nos hace nosotros responsables. Así que los días de intercesión, las intercesiones no pueden seguir siendo iguales. Dios quiere que nosotros vayamos a otro nivel. Quiere que evangelismo vaya a otro nivel, que vaya armado, que vaya empoderado, que vaya ejerciendo la autoridad que se le ha sido delegada, que se le ha sido comisionada. Así que vamos en este día a orar. Padre, te damos gracias, Dios.